Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Y agradecemos al Señor por este momento que podemos estar en su casa. Amén. Porque es mejor estar en su casa que 1000 fuera de ellos, dice la palabra. Y es verdad. Nosotros lo experimentamos. Estar en su casa, Dios envía bendición, Dios nos renueva, Dios nos habla, Dios nos consuela, Dios trae una palabra de fuerza para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios está aquí. Aleluya. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así dice la palabra de Dios. Yo le invito a leer en el libro de Daniel. Amén. Vamos a tratar con la ayuda del Señor, mirar algunas cosas allí que dice este libro acerca de Daniel y 3 muchachos más. Aleluya. El libro de Daniel. Sabe que algunos teólogos dicen así, no sé, que este libro es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque este libro de Daniel, con el libro del Apocalipsis o Revelación, como se llama, tiene mucha coincidencia de lo que Dios le reveló a Daniel y de lo que Dios le reveló a Juan, el discípulo amado. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Sí, y usted empieza a analizar, a estudiar y a ver, realmente es tremenda la coincidencia. Y hay unos cuantos años, digamos, de diferencia de lo que uno escribió, de lo que uno vivió, a lo que vivió, o sea, Daniel y luego después el apóstol, que fue el discípulo amado, Juan, y que se coincide en cuanto a cosas que se fueron reveladas, que han acontecido, están aconteciendo y van a acontecer. Tremendo. Aleluya. Bueno, este libro de Daniel, habla de algunas cosas interesantes. Vamos a leer en el capítulo 1. Bueno, Daniel dice como título: y sus compañeros en Babilonia. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5 dice: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino de que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de eso se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría, de los hijos de Judá. Bueno, es muy linda la historia cuando usted la empieza a leer y empieza a mirar qué pasó y por qué fueron deportados, por qué fueron llevados cautivos, dice, a aquel lugar de Babilonia, estos jóvenes. Bueno, no solo estos jóvenes, sino un buen grupo de jóvenes. Y uno empieza a mirar el libro de Jeremías, empieza a mirar la escritura cuando ya el Señor, a través del siervo de Dios, le empieza a decir que debían volverse, debían dejar la idolatría y buscarle a Él de corazón, convertirse. Pero ellos, en un sentido, hicieron oído sordo, no hicieron caso. Y Dios les dijo que iban a ser llevados cautivos a otra nación. En este momento no recuerdo la distancia que hay desde Jerusalén a Babilonia, calculo que miles de kilómetros. De ahí fueron sacados y llevados. Pero aquí vemos algunas cosas interesantes que la Biblia nos va mostrando acerca de este Daniel y sus amigos, porque la historia sigue
Y uno se empieza a preguntar, si estos jóvenes, como lo vemos más adelante, eran hombres fieles, eran temerosos de Dios, eran gente que oraba a Dios, eran hombres que se habían dedicado aún después de que ellos fueron llevados a aquel lugar, que el rey le da ración de su misma comida, bebida, todas esas cosas. Él dice, Daniel hace algo, propuso en su corazón no contaminarse con esas cosas. ¡Qué tremendo! Él le dice, no voy a contaminarme con esas cosas. Y había ahí un encargado y él le habla y le dice, mire, nosotros, porque él habla como si fuera con los otros, como si fuera que hablase por los otros tres también, porque también estaban dispuestos, decididos, perdón, y les dice, nosotros queremos solamente comer legumbres, no queremos las cosas estas que da el rey. Y él dice, no, porque si sucede que ustedes después de un tiempo los ven paliduchos o sin fuerza o debilitados, va a correr riesgo mi vida. Y él dice, tomen prueba por lo menos 10 días, y así fue que hizo. Y después de esos 10 días, dice que estos jóvenes parecían más robustos, más inteligentes que aunque todos los demás muchachos que había en ese entonces. Tremendo, ¿verdad? Pero había algo que ellos habían propuesto en su vida y en su corazón, no contaminarse con esas cosas, para servirle, porque eran temerosos de Dios. Ahora, ellos fueron llevados cautivos porque el pueblo en sí había desobedecido, pero ellos eran hombres fieles. Es como para preguntarse, ¿cómo es eso? Pero en el propósito, en el plan de Dios, hay cosas que a veces por ahí no lo vamos a entender en el momento. Y según acá la Escritura nos muestra o hace entender que estos chicos eran de entre 12 y 15 años, jovencitos realmente. Y ellos tenían una capacidad, y dice la Escritura que eran del linaje real, de la tribu de Judá. Y así va diciendo otras cosas, como ser los nombres de ellos también. Acá dice Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Permítame decir, yo lo anoté porque me va a costar memorizarlo. ¿Sabe que Daniel, cuánto sabe que Daniel significa el Señor es mi juez? Mire lo que dice, el Señor es mi juez, significa Daniel. Si hay alguien que se llame Daniel, ya sabe qué significa su nombre. Amén. Ananías, mire, Ananías, es decir, a quien Jehová ha favorecido. Eso significa Ananías. ¿Usted sabía eso? Antes, cuando se le ponía un nombre a una persona, a un muchacho, tenía, digamos así, como que eso le era la personalidad de toda su vida, para toda su edad de vida que él tenía en la tierra. Ahora vemos que también Misael significa ¿quién es lo que Dios es? Mire qué nombre. ¿Quién es lo que Dios quién es comparable con Dios? Mire qué nombre, tremendo. Ellos tenían nombre dedicado a su Dios, al Dios Todopoderoso, al que vive y el que es eterno, nuestro Dios. Aleluya. Mire, Azarías significa a quien Jehová ayuda. ¿Usted sabía que eso significaban esos nombres? Bueno, yo lo conseguí de un libro y me gustó y dije, tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando ellos fueron llevados a aquel lugar, algo pasó, algo querían hacer, algo que ellos se olvidasen de su lengua, de su país, de su vestimenta, y aún sus nombres fueron cambiados. ¿Usted sabía eso? Y yo le voy a decir también por qué. Porque esta gente era gente idólatra, pagana, pero sin embargo Dios lo usó a esa gente para sacar a aquel pueblo desobediente. ¿Se da cuenta? El Dios Todopoderoso tiene todo bajo control, nada escapa a Él, todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo ves. Así dice la Escritura. Aún a veces cuando nosotros queremos orar, dice que no está la palabra en nuestros labios, Él ya conoce todas las cosas. ¿A dónde huiremos de su Espíritu? En ningún lugar. Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Aleluya. Ese es nuestro Dios.
que habita ¿dónde? En nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que ese Dios todopoderoso, creador de todas las cosas que usted se pueda imaginar o de la que conoce o de lo que ve, está viviendo en su vida? El Dios creador está viviendo en usted. ¿Cuándo? Cuando le recibí, cuando le acepté, cuando le hice un cambio, cuando, aleluya, le abrí mi vida para Él. Que Él venga a morar en mi ser. Aleluya. Y hemos sentido un cambio, un nuevo nacimiento. Y tenemos la vida de Dios. ¿Cuántos tienen esa vida de Dios? Amén. Entonces, estos nombres, mire, yo voy a tratar de leerlo porque si no, mi mente no está ya como hace 20, 30 años, pero bueno, es bueno para que usted sepa como una información, pero mire lo que detrás de todo esto, qué es lo que querían hacer con estos muchachos, con estos jóvenes temerosos de Dios, siervos de Dios, que ellos servían a Dios y que propusieron en su vida, en su corazón, no contaminarse con esas cosas para agradar a Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahora, mire, a Daniel le pusieron Belsasar. Aleluya. Belsasar, ¿sabe quién? Belsasar es jefe de los dioses paganos. Ahora, usted empieza a encontrar, a ver, no recuerdo ahora ya algunos pasajes que está diciendo Belzebú, o Bel, o Baalán. ¿Sabe de dónde proviene? Que estaban adorando al Dios que viene a ser el mismo diablo, Satanás. Tremendo. Le cambiaron el nombre de Daniel por Belsasar, para que él se olvide de Dios, para que tenga otro nombre también. Tremendo. Ahora vemos acá, gloria a Dios, Ananías, que significaba a quien a Jehová favorecido, le pusieron Rab, que en Babilonia significa el rey o el rey sol. Usted sabe, ¿cuántos saben que de pronto usted mira una cultura y qué es lo que encuentra? ¿Qué adoran? Si vamos a la cultura de los indios, adoran al dios sol, dios luna o dios naturaleza, pero no al verdadero Dios. ¿Ve? Y esto era algo así también, que ellos adoraban a un Dios sin conocerlo a Dios. Ahora vemos que ellos, dice que allí le pusieron ese nombre para cambiarle la identidad de él. Aleluya. A Misael, ¿quién es lo que es Dios? ¿Quién es comparable a Dios? Mire, sustituyeron por Sac el nombre de la diosa babilónica llamada Sesac. ¿Ve? Aleluya. Que corresponde a la tierra, y si no, Venus, la diosa del amor y la alegría. Mire qué nombre le cambiaron a este hombre de Dios, a este joven. Azarías, a quien Jehová ayuda, por Abednego, es decir, siervo del fuego resplandeciente. Tremendo, ¿verdad? ¿Está entendiendo lo que quiero decir en esta noche? Amén. Aleluya. O sea, ellos fueron dedicados a esos dioses paganos, pero sin embargo, ellos dispusieron no contaminarse, salir de ese lugar en que ellos le querían hacer volver, hacer entrar, hacer que olvidase del Dios verdadero. Ahora, todo esto en cuanto a lo que uno ve, ¿por qué? ¿Por qué el motivo? ¿Por qué jóvenes? Porque a veces uno diría, como hoy, bueno, hay pocos jóvenes, pero es como que si esta palabra tendría que ser para un joven, como que si esto tendría que ser para un culto de jóvenes, pero yo creo que la palabra es tan buena que nos sirve a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, ¿qué debemos hacer por nuestros hijos? Orar. Debemos por ellos ayudarlo a crecer. ¿A dónde? En el camino de Dios. Si nosotros hemos conocido qué es lo que le debemos transmitir, qué es lo que ellos tenían que recibir el día de mañana. Como alguien decía, ¿qué es mejor que ellos estén sirviendo en las cosas de Dios o estén por allí perdidos, no sé, en los vicios? No los quiero mencionar, pero usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo. No hace falta
lamentablemente sé de muchos chicos con corta edad, hoy están perdidos, que no se los puede tratar ni con todas las medicinas que hay para un tratamiento de las drogas, por ejemplo. Tremendo. ¿Por qué? Porque están atados. Y uno dice, un joven ya a cierta edad frustrado, llega un momento en que, ¿qué es lo primero que busca? Que ya no encuentra satisfacción para nada, ni en la droga, ni en el alcohol, ni en el placer, o lo que le quieramos llamar, pegarse un tiro, matarse. O no sucede que de pronto hasta se ahorcan algunos. Tremendo, hermano. Sé que voy a decir algo que nos ocurrió hace unos años, acá nomás, cerca. Había ahí uno, mi hijo quizás se debe acordar también, había una zona donde se drogaban, que según decían que había brujería, pacto con diablo, no sé. La cuestión que de la nada aparecían chicos colgándose. Y así le contaría de otros jóvenes que de pronto por tras de la droga, por tras de andar perdidos en esas cosas, llegan a matarse. Algunos los han salvado, como decimos, de las uñas. Un padre lo logró sostener a su hijo que se estaba ahorcando. Tremendo, ¿verdad? Ahora, mire lo que el diablo quiere hacer. Sacar a unos jóvenes que eran del linaje real. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo, nación santa, adquiridos. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Ve? De las tinieblas a su luz admirable. O sea, de entender que Dios hizo un cambio tremendo en nuestra vida y que ese cambio ha hecho que lo conozcamos a Él. Antes no lo conocíamos, pensaba que lo conocía, pero cuando tuvimos ese encuentro real con Él, Dios cambió nuestra vida. Ahí supimos que nuestra vida iba para abajo, como dice un coro, para abajo y no para arriba, ¿verdad? Ahora, mire, por eso es necesario que nosotros anunciemos, prediquemos la palabra de Dios, porque es la palabra que trae cambio, trae vida, trae luz, trae fortaleza, trae rompimientos espirituales. Yo a veces, pensando en otros países, según dicen, por ahí escuché también que en Japón a chicos de 12 años ya están capacitados para ir a la guerra. 12 años, cuando hoy un niño, bueno, en cierto tiempo era decir que era un niño. ¿Cómo puede darle un arma a un niño? Es imposible. ¿Ve? Pero sin embargo en otros países están tan mentalizados que ya desde chicos lo van mentalizando para ir a la guerra o a matar o a hacer daño o a hacerse daño a sí mismo. Y yo pensando en esto también a veces digo, por ejemplo, un futbolista, ¿cuándo empieza a jugar? Desde niño. Y empiezan a formarlo, a decir, mira, tenés que hacer así, hacer este ejercicio de esta forma. Y de pronto su cuerpo se va endureciendo, se va haciendo un atleta. Y el tipo llega a ser, el día de mañana, si es constante, hasta puede llegar a ser un campeón. ¿Por qué no? Porque se está preparando para tal. Pero ¿cuándo empezó? No fue... vale decir, cuando tenía 30 años, no, empezó hace muchos años. Y fue creciendo y creciendo y creciendo. Y hay veces que nosotros, por allí, digo nosotros, y que Dios nos perdone y nos ayude, por ahí parece que descuidamos eso, que no nos damos cuenta que el tiempo vuela así. Yo miro así un poco, haga así como que usted está mirando los años que le han pasado. Parece que fue ayer, ¿verdad? Así, está. Yo parece que ayer tenía 20 años, ya tengo 60. Tremendo. Cuando uno se da cuenta, volaron los años. Ahora, por eso que el diablo siempre trata que de pronto cuando ve jóvenes, ¿qué lo quiere hacer? Frustrar, lo quiere paralizar, lo quiere hacer que esos tipos no avancen, porque van a ser un peligro si son hijos de Dios, si son siervos de Dios. Ahora, mire qué tremendo. Estos jóvenes que estaban ahí, usted empieza a ver la historia y encuentra que este rey que lo había llevado a estar allí cautivo, permiso, dice que él tuvo un sueño. Un hombre pagano tiene un sueño de Dios, porque era de Dios.
Y dice que él llama a los encantadores, a los magos, bueno, a todos que adivinos para que le digan qué significaba. Entonces le dice, bueno, rey, díganos qué es lo que soy yo. Es que no me acuerdo. Bueno, que tampoco no podemos decirle nada. Bueno, si no me dicen, yo le voy a cortar la cabeza. Hasta ahí, Daniel y sus amigos también estaban en la misma. Ahora Daniel se entera y dice que va, ora a Dios, le pide tener un tiempo de oración. Y ellos se pusieron a orar. Y él dice, el Dios del cielo, el Dios del cielo, Él puede revelar el sueño. Y se pone a orar y dice que el Señor le revela a Daniel, le revela lo que había soñado aquel hombre. Ahora mire, uno de pronto dice, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo? Sí, ahí está en la escritura. Entonces él se presenta al rey y dice, oh rey, para siempre vives. Acá está la interpretación de lo que tú soñaste. A ver, ¿qué es? ¿Y qué es lo que había soñado? Dice que él había soñado una imagen gigante. Esa imagen gigante aparecía que la cabeza era de oro fino, los pechos y los brazos eran de plata, los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro y barro cocido. Y después que vino una mano no humana que fue y destruyó todo aquello. Ahora, el rey dice, queda sorprendido porque ese era el sueño que él había tenido. Y es más, dice, Dios, el Dios del cielo, te ha puesto a ti como cabeza sobre todas las naciones. Pero después él empieza a decir, va a venir otro rey. Él era el rey Nabucodonosor, el babilónico. Después, ¿quiénes fueron los que vinieron? Los medos persas. ¿Ves? Los medos persas, que fue Darío, fue Ciro, aquellos reyes que dominaron después el mundo. Y después de él vinieron Alejandro Magno. ¿Conocen la historia? ¿Cuánto estudiaron historia? Hola, ¿están acá, no? Bueno. ¿Ve? Es importante. Si usted va a un libro secular, como decimos, va a encontrar eso que está escrito. Perdón. Está escrito en los libros de que ocurrió. Ahora, después vinieron las piernas, ¿qué significa? ¿O qué reino significa? ¿Sabe quiénes son? Los romanos. Roma de Oriente y de Occidente. ¿Usted sabía eso? Y que la Biblia habla después que hay 10 reinos, que las cuales se está para cumplir ahora. No vamos a entrar mucho, que son 10 reinos que se van a unir para estos tiempos finales, en lo que ya estamos viviendo. Entonces quiere decir que ese sueño que tuvo, que fue revelado por este hombre de Dios, encontramos que el Señor también habla por sueño. Ahora, qué tremendo. Ese hombre, después de escuchar, dice que se puso a adorar a Dios. Mire qué tremendo. Si bien es cierto, es como no se convirtió, porque después la historia sigue y cuenta otras cosas, pero él reconoció que él era el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el que revela los secretos. Tremendo. Aleluya. Ahora entonces, mire qué importancia tienen los jóvenes en la iglesia, en la vida. ¿Por qué? Porque son un futuro. ¿Cuántas veces decimos, está en el futuro? Amén. ¿Cuánto estamos, cuántos somos abuelos, cuántos somos padres? Y es bueno plantarse delante del Señor y decir, Padre, este bebé o este niño que sea tuyo desde su niñez. Yo a veces pienso, mire, se me viene a mí a la mente algunos versículos, algunos casos como ser Elizabeth. Cuando ella iba a dar a luz, el hombre estaba sirviendo a Dios y le anuncian que iba a tener un hijo, que era Juan el Bautista. Y como él como que no creyó, dice que quedó mudo, pero le dio el nombre y todo. Se le aparece, ¿se acuerda de esa historia, verdad? Bueno, y así podríamos mencionar cuántos que han tenido una mujer llamada Ana. No podía tener hijo. Y ella pide a Dios, ora a Dios y Dios le concede un hijo.
Pero ella dice, yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Y usted ve la historia, ese hijo fue Samuel, desde bebé hasta que fue viejo sirvió a Dios. Es un ejemplo que uno para seguir, ¿verdad? Aleluya. En estos días he escuchado también por allí que en África, por ejemplo, hay muchos predicadores que fueron enviados a aquel lugar y que de pronto los niños vienen y lo abrazan y le dicen, papá, papá. ¿Sabe por qué? Porque faltan padres, porque están siendo llevados a la guerra, están siendo secuestrados de pronto, aunque no lo sepamos, pero es lo que está pasando. Y esos chicos están creciéndose sin padres y necesitan padres, necesitan guía, necesitan que alguien le ayude en la vida. Debe ser tremendo, debe ser terrible. Yo lo diría así porque mi padre mismo fue huérfano de 5 años, bueno, de madre, pero es como que tenía papá como que no lo tenía. Tremendo. Y él mismo lo cuenta. Se crió, como dice, por la buena de Dios, que dice que gracias a Dios no termine siendo un malevo, un maleante. Por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no tiene guía un niño? ¿Qué pasa cuando un joven no tiene guía? ¿Qué es lo primero que busca? Bueno, yo me acuerdo, antes de conocer al Señor, bueno, yo siempre he sido, como digo, muy protegido, lo digo así, y de pronto me fui a Buenos Aires, digo, me voy allá, y como quien dice, damos rienda suelta a lo que venga. Sinceramente le digo. Y ahí conocí al Señor. Bueno, gloria a Dios, conocí a mis 18, 17 años. Era muy joven, y empecé a conocerlo y a saber más del Señor, y es como que todavía... Es como esa fuente inagotable de que uno va a esa fuente y quiere sacar y hay para sacar riqueza y maravilla de ese Dios maravilloso del que un día conocí. Es inagotable su gracia, su misericordia. Aleluya. Por eso digo que es importante entonces la juventud en la iglesia. ¿Cuántos quieren ver? Muchos jóvenes aquí, sirviendo, cantando, adorando. Porque esos son los futuros, es lo que Dios quiere en este tiempo también. Ahora, detrás de todo esto, ¿quién es el que está queriendo arruinar la vida? La Biblia dice, el que vino a matar, robar y destruir, ¿cómo se llama? ¿Ve? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Por qué jóvenes se frustran tan temprano, terminan su vida? Porque son engañados, entonces no conocen la verdad. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién proclama la verdad? ¿A dónde está la verdad? En cada uno de nosotros, como iglesia del Señor, como iglesia que somos. Porque ¿a dónde habita Dios? Como decía temprano, aquí está el Señor. Y si Dios está aquí, va a ser como ese fuego que no me va a dejar tranquilo, me va a llevar a hablar del Señor una, otra y otra vez, a orar, a dar ese tiempo que Dios está queriendo para que aquel joven, aquella jovencita venga al camino del Señor, se encuentre con Él. ¿Cuántos piensan que estoy hablando la verdad de Dios aquí? A ver, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen, no sé, si no tiene hijo, tiene un hermano, tiene un pariente, tiene un primo, no sé, de corta edad? Digo corta edad en el sentido tiene 5, 6, 10 años. ¿Cuántos tienen aquí? Yo creo que todos. ¿Y usted a dónde le gustaría verlo? ¿A dónde le gustaría que ellos se encuentren con Dios? Que ellos cambien de vida, que tengan sentido su vida, que tengan realmente lo que nosotros un día también estábamos extraviados y al venir al conocimiento a la casa del Señor, Dios ha hecho un cambio. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vemos que es importante la vida de los jóvenes dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces Dios puede hacer cosas tremendas. Estos eran muchachos jóvenes que le quisieron cambiar toda la mentalidad, toda la vestimenta, todo lo que ellos tenían, donde ellos estaban seguramente conocían al Dios verdadero. Porque usted sabía que el pueblo de Israel
al ser pueblo escogido, ellos tenían la palabra, la revelación de Dios, conocían al Dios verdadero, sabía quién era Dios. Dios había hecho tremendos milagros por ese pueblo que hasta el día de hoy, ¿por qué Israel no es destruido? Porque hay una mano de Dios ahí, hay una palabra de Dios ahí. Aleluya. Por eso debemos orar por ese país también. Sabe que si usted lo hace, está haciendo que alegrar el corazón de Dios, porque ese es su pueblo, ese es su escogido. Nosotros hemos sido también llamados. Amén. Gloria a Dios. Perdón, no sé la hora, pero aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a estar de pie, hermanos. Gloria a Dios. Sabe que el profeta Jeremías había profetizado por causa de la desobediencia de este pueblo. Ellos iban a estar 70 años en aquel lugar. O sea, 70 años. Y él les dice: mientras estén ahí, trabajen, estén en paz, no se levanten en rebeldía, por así yo estoy parafraseando. Vivan en aquel lugar, porque hasta que no se cumplan los 70 años, no van a volver a la tierra. Ahora mire qué tremendo. Este joven, no sé, tendría 12, 14 años como dije, y él pasó prácticamente los 70 años en aquel lugar, y cuando ya se iba a cumplir, porque no había ninguna señal aparentemente de que se cumpla esa palabra, pero él empezó a orar y a reclamar, como se dice en la palabra, en las profecías, porque Jeremías había dejado escrito, porque seguramente él habrá tenido el libro de Jeremías o algunas cartas que Jeremías, el profeta, había dejado en cuanto a instrucciones para el pueblo. Entonces él se pone a buscar a Dios y era un hombre de oración. Dice la Biblia que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Tremendo, ¿no? Parecido a nosotros. Bueno, parecido a mí, digo yo. Que el Señor nos ayude, realmente. Oraba 3 veces al día. ¿Y sabe qué? Dice que en una ocasión él estaba orando al Señor, y que de pronto ya hacía 21 días que estaba orando, y parecía que la oración no llegaba a la presencia de Dios. Sin embargo, aparece un ángel a revelársele, a decirle: Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón en buscar a Dios, tu oración ha sido oída. ¡Qué tremendo! Pero había alguien que se oponía, había alguien que no dejaba, hasta que dice que vino el príncipe de los ángeles de allá, llamado Miguel, y le ayudó. Entonces, tremendo. Por eso digo, cuando oramos debemos orar y saber que Dios escucha, que Dios responde y que Dios va a traer una respuesta. Y si usted está orando por algún pariente o algún familiar, sepa que Dios le va a escuchar, que Dios le va a traer una respuesta, y esa respuesta va a ser, aleluya, que esa persona lo conozca. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Perdón, hermanos. Bendecido sea el Señor. Amén. Mire, sé que podría seguir hablando, pero no. Ya Dios me da otra ocasión. Hay muchas cosas para sacar de ese lugar. Hay muchas, como cuando él fue tirado al pozo de los leones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Y era porque, mire qué cosa, siempre porque él oraba y oraba, le buscaban ocasión para hacerlo caer. ¿Y cómo? ¿Qué hicieron aquellos enemigos? Dice, bueno, que haya un tiempo que no se ore. Mire, Daniel no le importó nada. Él dice que solía orar como de costumbre, abría las ventanas y se adoraba y buscaba a Dios. Y por esa razón fue que fue tirado en el pozo de los leones. Dice que él cayó allá. Bueno, el rey afligido va al otro día: Daniel, el Dios tuyo, al cual tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Sí, rey, acá estoy. Me han servido de colcha los leones. Parece, no es chiste, pero es verdad. Y de pronto dice: bueno, ahora traigan a aquellos que lo difamaron, que hablaron mal. Tráiganlo, tírenlo a él. Vamos a sacarlo a Daniel
Y dice que no alcanzaban ni a caer, los leones los descuartizaban con un manotazo, imagínate. Tremendo, ¿verdad? Mire, un hombre que se dispone a servir a Dios, Dios le va a librar aún de los leones. Un joven que se dispone a servirle, a agradarle, aleluya, Dios es fiel. Ni qué decir de esos otros 3 compañeros que él tenía. ¿Qué es lo que pasaron con él? También casi lo mismo, que querían que adoren una imagen. Dice, no, oh rey, con respeto, dice, no, oh rey, lo que tú quieres hacer no lo vamos a hacer. Nuestro Dios está en los cielos, Él es nuestro Dios. Y aunque vayamos dentro del horno de fuego, sé por rey que aún ahí de allí nos va a librar el Señor. Bueno, los tiraron, hicieron calentar, dice, 7 veces más el horno. ¿Conoce esa historia, verdad? Y de pronto el rey dice, ¿qué pasó? ¿Qué no eran 3? Veo uno ahí, veo 4. Y el cuarto dice, semejante a los hijos de los dioses. Qué tremendo. Que después que lo hicieron, él los llama, salgan. Ni olor a humo tenía. No se le había quemado. Mire lo que hace el Señor. Y ahí también se arrodilla ese hombre, ese rey, diciendo, el Dios del cielo, Él es el verdadero Dios. Y cualquiera, dice, hace un decreto que quiera hablar, difamar el nombre de este Dios, va a ser decapitado, su familia pasado por el muladar. Tremendo. Lo que es a veces ser fiel a Dios. Aunque parece que de pronto vamos a ir al horno, aunque parece que nos van a tirar allí en foso los leones, pero si somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel con nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ni qué decir de las otras, como yo digo, comparación de lo que este hombre de Dios se le reveló, las cosas que han acontecido, están aconteciendo y van a acontecer pronto. Amén. Porque un día para el Señor es 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros sí estamos limitados a un tiempo, nosotros estamos viviendo un tiempo, pero Dios es eterno. Aleluya. Ese Dios eterno habita en nosotros.